Así que agradecer a Copla que nos invitó, pero también agradecerles a cada uno de ustedes, porque sabemos que estamos todos con una agenda siempre muy llena, que no tenemos espacio, y darnos un rato para compartir estas cosas hace que nos sentamos muy agradecidas por el tiempo que nos brindan y por la atención y por lo que puedan participar para que esto sea más enriquecedor para todos. Vamos a hablar de los errores de identificación en el laboratorio de análisis clínico, pero antes nos vamos a presentar desde dónde vamos a hablar. Nosotros somos un laboratorio que estamos integrados al Hospital Alemán, el cual es un hospital que hace más de 150 años que está en Argentina, que tiene una gran variedad de pacientes y se destacan los de alta complejidad. Tenemos trasplantes, cirugías, la cardiovascular, entre otras. Además, contamos con 200 camas, entre las cuales 30 son dedicadas a cuidados críticos, o sea que tenemos una complejidad de pacientes de todo tipo. A su vez, nosotros somos el laboratorio Domecq y Lafarge que le brinda el servicio al hospital, atendiendo más de 800 pacientes por día, tanto ambulatorios como internados. También podemos cubrir esta complejidad porque tenemos un panel de estudios importantes que cubre, como dije, toda la necesidad, digamos, de análisis clínicos. Y atendemos urgencias durante 24 horas, 365 días del año. Así que trabajamos todo el día, todo el año. Con el Hospital Alemán ya hace varios años que nos encontramos trabajando en la implementación de las metas para la seguridad del paciente, que la Organización Mundial de la Salud impulsa y estimula. Hemos ido haciendo distintas instancias, ustedes ya han visto acá a otros disertantes del hospital, como también han comentado sus experiencias en el tema. Pero cuando empezamos a pensar, decimos, bueno, como laboratorios no somos los únicos que trabajamos en la seguridad del paciente. En la Argentina, siempre los laboratorios hemos ido buscando un mejor servicio. Por ejemplo, a través de la tecnología, adhiriéndonos a normas que promueven buenas prácticas, la capacitación del personal, y también construyendo alianzas con la comunidad. Y fue cuando nos planteamos qué estaba sucediendo en los laboratorios de la Argentina con respecto a las metas. Un grupo de bioquímicos de distintos laboratorios pensamos qué está sucediendo en el país con respecto a las metas de seguridad del paciente. Y es en ese momento que nace el Grupo Argentino de Laboratorios para la Seguridad del Paciente. Si uno piensa en las 6 metas conocidas, la de identificar correctamente a los pacientes, la 2 de mejorar la comunicación efectiva, la 3 la seguridad en los medicamentos de alto riesgo, la 4 la de cirugía correcta, la 5 la minimizar el riesgo de infecciones, y la 6 el riesgo de daño causado por caídas, también minimizarlo. En la 1, la 2 y la 5 es donde claramente el laboratorio tenemos más injerencia o donde participamos más. Así fue que en el año 2016, con el Grupo Argentino de Laboratorios, decidimos hacer una encuesta y conocernos cómo estábamos con respecto a la meta 2, que era mejorar la comunicación efectiva. Y en el 2017 abordamos la meta número 1, que es con una encuesta también centrada en la identificación correcta del paciente. ¿Por qué la meta de identificar correctamente a los pacientes es lo que queríamos contarles hoy? Porque en el laboratorio tenemos una única oportunidad y es irrepetible para identificar correctamente al paciente. Es una oportunidad, es un único momento en la toma o recepción de muestra. Y después de eso, después de que estuvimos con el paciente y tomamos su muestra, vamos a tener tubos, frascos o placas, todos idénticos, todos del mismo color y tamaño. Si no, miren esta foto, que no importa que pueda ser de un equipo automatizado o pueda ser manual, así se ven nuestros pacientes una vez que tomamos el primer contacto y tomamos la muestra o recepcionamos su muestra. Todos iguales, todos adentro de tubitos, o si no, si vamos a un laboratorio, por ejemplo, de microbiología, placas de colores, pero todas iguales. Por tanto, la trazabilidad de las muestras con el paciente que le dio origen cobra muchísima importancia en el laboratorio. Si uno piensa en otras metas, por ejemplo, en la meta 2 de la comunicación efectiva, en los valores críticos, pensemos que podemos tener en un hospital como el nuestro 10, 12, 15 o 20 valores críticos en un día.
Entonces tenemos en ese momento que aplicar esta meta, de la meta 2, digamos, la comunicación efectiva. Pero si pensamos que atendemos 800 pacientes, tenemos 800 oportunidades únicas para identificar correctamente o para equivocarnos. Por eso creemos que la meta 1 es la meta para los laboratorios, una meta que desafía muchísimo al laboratorio. Por eso también pensamos que es uno de los errores cuando se cometen los de identificación, de los más temidos que nos puede suceder en el laboratorio. La encuesta que les comenté en el 2017 fue presentada en ese momento a todos los participantes y hoy les traemos un extracto de esa encuesta para compartir con ustedes. En ese momento no solamente compartimos los datos, sino también que compartimos herramientas para mejorar la seguridad del paciente y que hoy las traemos con ustedes. Los laboratorios que participaron, los podemos mostrar en este mapita, están en toda la Argentina, participaron de todo el país, 83 laboratorios que contestaron la encuesta, de los cuales el 24% era de gestión pública y el 76% de privada. Lo cual nos gustaría ir incrementando mucho más la gestión pública en las próximas intervenciones, encuestas que hagamos. Los pacientes que atendían, de los 83 laboratorios, 82 eran ambulatorios y 53 laboratorios atendían también pacientes internados. No sé si ustedes en sus lugares tienen lo que se llaman derivación, que es cuando un laboratorio remite a otro de referencia para hacer algún test que no tenga entre su panel de estudios. A esto le llamamos también la derivación. Y hay laboratorios, en algunos casos, que parte de su servicio es brindar derivación a otros laboratorios. De estos teníamos 57 laboratorios que daban derivación. Y acá comenzamos específicamente con la encuesta. ¿Cuántos datos se utiliza para la identificación de los pacientes? Es decir, acá le preguntábamos a cada laboratorio, nos preguntábamos también participante, cuántos datos teníamos para identificar correctamente al paciente que teníamos delante. El 34% respondió que tenía 3 identificadores, mientras que el 51% respondió que tenía 2. La OMS da pautas claras de que son los identificadores y habla de que deben ser datos inequívocos del paciente y sugiere que se utilicen al menos 2. Estos datos inequívocos, estuvimos en esa encuesta conversando, son combinaciones de números y de letras, que en general hay 2 o 3, que son nombre y apellido del paciente con fecha de nacimiento, o DNI y nombre y apellido, para identificar al paciente cada vez que este paciente llega a nuestro laboratorio y es atendido. O sea, que estos datos tienen que pertenecer al único paciente y no puede ser compartido por otro. Surgió en ese momento la confusión, o quizá no estábamos hablando el mismo idioma, y esto nos permitió saberlo a través de la encuesta, cuando en los laboratorios que generalmente tenemos en el uso de las muestras en el día, le agregamos código de barras o número interno de protocolo para identificar las muestras del día. Y en algunos casos se había tomado como identificador. No es un identificador, sí permite trazar las muestras hacia el paciente, pero no es el identificador que estamos hablando cuando hablamos de identificación del paciente. Por supuesto, en todos los que tienen internación está prohibido usar el número de habitación o cama como identificador, que lamentablemente se sigue haciendo y seguimos reportando errores por el mal uso a veces de este número, ¿no? El número de la cama o el número de la habitación. Para pacientes ambulatorios, le consultamos en qué momento hacíamos esta identificación, si era al ingresar el paciente al laboratorio, si era en el momento del box, en el momento de la toma de muestra, en qué momento hacíamos la identificación. Y de 81 laboratorios que tenían pacientes ambulatorios, 69 respondieron que lo hacían en ambas instancias, cuando lo recepcionaban y en el box de extracciones, lo cual es un número bastante alto y es importante, ya que, siguiendo nuevamente la OMS, se debe verificar la identidad del paciente al momento de la admisión y previo a la administración de atención.
En el laboratorio, por supuesto, es clave cuando se toma o recibe muestra, aunque esto implique muchas veces que el paciente se nos enoje. Se nos enoje porque me dicen, porque está molestándolo supuestamente tantas veces preguntándole por su nombre, apellido, fecha de nacimiento o DNI. Es importante que también el paciente vaya tomando conciencia de que debe intervenir en su identificación y en su seguridad cada vez que lo atienden. Y esto es con educación y con tiempo. Es importante también pensar que no importa quién recibe el paciente o quién lo está identificando, sino el cómo. Es un momento único, ya sea que recibe una muestra, ya sea que toma una muestra, siempre hablamos de cómo es el cómo. O sea, ¿cómo le preguntamos al paciente su identificación? Si hemos decidido que sea nombre, apellido y fecha de nacimiento, hacemos un interrogatorio del paciente activo, o sea, involucrándolo nuevamente al respondernos. Esto se llama pregunta abierta. Le preguntamos cuál es su nombre, apellido y fecha de nacimiento, y que el paciente nos responda. Hay que evitar a toda costa las preguntas de respuestas cerradas, las de respuestas sí o no. No es lo mismo que me pregunten a mí cuál es mi nombre, apellido y fecha de nacimiento, que me pregunten, ¿use usted Karina Fiesoni de, no voy a decir la fecha de nacimiento porque les voy a decir mi edad, y yo les diga sí o no? Porque pueden decirme, ¿es usted Karina Fiesoni? Y yo digo sí, hoy me pueden decir es Marina Fiesoni, y se parece mucho, y yo puedo estar volviendo a responder que sí, y no ser yo. O sea, la pregunta nuevamente abierta, ¿cómo es su nombre, apellido, fecha de nacimiento o su DNI? En pacientes ambulatorios, seguíamos en esta encuesta, en ese momento con los pacientes ambulatorios, ¿en qué momento rotulábamos los contenedores de muestras? Es decir, ¿en qué momento, desde que tomábamos la muestra, identificábamos ese contenedor, ese tubo, ese frasco o esa placa? De 82 laboratorios que respondieron, 52 dijeron que hacían antes de tomar la muestra al paciente y delante del paciente, es decir, teniendo al paciente en box, rotulaban las muestras los tubos que estimaban que iban a sacar de muestra. 26 laboratorios, en cambio, dijeron que ellos lo hacían una vez tomada la muestra y delante del paciente, mientras el paciente se sostenía el algodón y estaba esperando un tiempo, ahí rotulaban las muestras. 7 respondieron antes sin el paciente, o sea, un prerrotulado más distante de estar en contacto con el paciente, y uno solo luego sin el paciente. La realidad es que hay unas normas para laboratorios, muy de laboratorios para tomar muestra, y que aconseja que lo más importante, lo más seguro, es tomarla luego, rotular luego y delante del paciente. Porque en esta instancia, en donde hacemos muchos, rotulamos tubos vacíos, frascos vacíos, placas vacías, y probablemente saquemos esa cantidad de muestras, pero muchas veces puede suceder con pacientes más complejos, puede ser como en pediátricos, que no tengamos la cantidad de sangre que queríamos y tengamos tubos vacíos, que son peligrosos, porque después ese tubo rotulado vacío puede llevar a error. Esto también sucede y lo hemos visto en quirófano, por ejemplo, cuando se toman muestras para anatomía patológica o para el propio laboratorio, que en la preparación del material del paciente rotulan 2 o 3 frascos, pensando que van a obtener más material, y luego ese frasco que no tuvo material y rotulado queda dando vuelta y se pone material de otro paciente. Así que la instancia mejor o más segura es luego y delante del paciente. En las instancias de derivación, como decíamos hoy, en aquellos laboratorios que derivan a otros lugares, o pensemos también en hogares de personas mayores, donde también hay atención médica y se derivan muestras al laboratorio, anatomía patológica, son lugares donde el laboratorio o el que toma la muestra no está cercano al paciente, es otra persona quien identifica al paciente y deriva esta muestra. Por tanto, es necesario definir un proceso para tener esta trazabilidad y que todas las instancias y todas las personas que tomen una muestra a un paciente o reciban una muestra al paciente lo hagan con una identificación correcta. En cambio, con respecto a los pacientes internados, los laboratorios que tienen pacientes internados,
consultamos, la primera pregunta fue si los pacientes internados usan pulsera identificatoria, o sea, si el lugar de internación tiene como costumbre una pulsera identificatoria. De 53 laboratorios que tenían internación, sí respondieron 47 y no, que no usaban pulsera identificatoria el 53%. Entonces consultamos cómo hacen esta identificación. 23 verifican la pulsera antes de una intervención con el paciente, 40 solicitan datos a paciente internado, como lo hacen con ambulatorio, o sea, consultan, nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI. La identificación del paciente internado también tiene que estar establecida. Puede no ser igual que en ambulatorios, probablemente en muchos casos no lo sea, por eso se usa una pulsera identificatoria, principalmente en aquellos pacientes que no pueden responder, como puede ser bebés, niños, o pacientes inconscientes, o pacientes con barrera idiomática. En el caso nuestro, por ejemplo, en el Hospital Alemán, que tenemos comunidades que no tenemos comunidades internacionales que tenemos barrera idiomática, como puede ser pacientes coreanos, es muy importante, la pulsera adquiere mucha relevancia para poder identificarlos. Entonces, nuevamente la guía que estábamos hoy hablando de laboratorios también toma datos para identificar al paciente internado. Hasta el momento fuimos consultando si hacíamos estos procedimientos, y en este momento consultamos si había un procedimiento escrito, no solamente establecido, sino también escrito. De 83 laboratorios respondieron el 72% que sí lo tenían escrito y 28% que no. Cuando consultamos además lo que veníamos diciendo de pacientes inconscientes, niños, con barrera idiomática, si estaba contemplado en este procedimiento escrito, en algunos casos contemplaban algunos tipos de pacientes con dificultades y en otros no. Por lo cual la conclusión en este punto fue que si bien 60 laboratorios de 83 tenían un procedimiento escrito, no todos contemplan las posibles dificultades de aquellos pacientes que no pueden responder. Así que era un buen punto para trabajar en el futuro. Cuando detectábamos un error de identificación, ¿qué acciones se tomaban en cada laboratorio? Les vamos a mostrar que cada una de estas barritas son acciones que se toman frente a esta identificación, ante el error de identificación, como registrarlo o rechazar la muestra, identificar las causas. De 83 laboratorios, 80 respondió que identificaba las causas, que aplicaba correcciones. Cada una es una barrera que es una etapa de mejora y aprendizaje, ¿no? Que va superando a la anterior. Acá nos llamó la atención que solo 28 obtenía indicadores, o sea que hacía un seguimiento y un monitoreo de los errores de identificación. Consultamos también si constaban o contaban con alguna herramienta posanalítica que ayudara a la detección de errores de identificación a partir de los resultados. O sea, ya estábamos llegando al proceso final, digamos, la identificación en el box, cuando encuentro con el paciente, luego en el camino analítico, y en el posanalítico, cuando estábamos mirando los resultados de pacientes y contaban con alguna herramienta que pudiera detectar estos errores. De 72 laboratorios que respondieron a esta pregunta, 71 contaba que observaban antecedentes, algunos delta checks, otros historias clínicas. Y acá les contamos, bueno, que todos miramos antecedentes de los pacientes y les contamos de un último estudio que hicimos hace menos de un mes, y que encontramos en nuestro laboratorio que el 43%, o sea, la mayor cantidad de detección de errores de identificación lo encuentra el bioquímico analítico. Es el bioquímico que mira resultados, que ve la historia clínica, que ve cómo se conjugan los resultados que está teniendo con el cuadro del paciente. O sea, que llega el proceso hacia el paso final de lo que es en el laboratorio el procesamiento de una muestra, y estamos recién ahí a veces detectando el error. Lo cual es muy importante todavía, que tenemos que hacer crecer las otras instancias, ¿no? El extraccionista, el técnico, el mismo médico, los bioquímicos que no son los analíticos, que también ir viendo cómo detectar errores.
Bueno, y cuando ya estábamos acercándonos al tema de personal que tomaba las muestras, consultamos acerca de las capacitaciones al ingreso y periódicamente sobre identificación de pacientes, porque no solamente al ingreso es importante, sino recordar y periódicamente insistir en este tema. Si vemos los resultados de 83 laboratorios, el 84% respondió que capacita al personal propio. Y la segunda pregunta, se las vuelvo para atrás, ahora no se hagan problema, es si tenían identificación de pacientes por personal no propio. Vuelvo nuevamente, como decíamos hoy, en lugares, por ejemplo, de hogares de mayores, o personal de enfermería, o personal de quirófano, personal que no sea del laboratorio. ¿Hacen identificación de paciente para las muestras? El 55% respondió que sí, que personal que no le pertenece toma muestras e identifica al paciente. Entonces, la segunda pregunta es, ¿capacitamos a ese personal que no es nuestro? El 34% dijo que sí. O sea, si volvemos a la primera cuadrito de esta torta, el 84 sí capacita a su personal propio, pero solo el 34 al personal no propio. Lo cual es una gran oportunidad de mejora porque el laboratorio debe estar responsabilizarse o debe estar muy activo en que todo el personal propio y no propio sea el que identifique al paciente. Además, la capacitación debe ser periódica, porque todos sabemos de este tema, pero cuando empiezan a aparecer los distintos errores, uno se da cuenta que es necesario refrescar, es necesario volver a tomar el compromiso, es necesario reforzar este compromiso con la identificación del paciente. Y bueno, ya vamos llegando al final. Estamos, en su momento dejamos algunas de estas recomendaciones o lo que fuimos encontrando y dónde podemos trabajar, ¿no? El uso de dos identificadores unívocos como base y de altísima importancia. El rotulado, que sea inmediatamente luego de la extracción y delante del paciente. Los laboratorios que reciben derivaciones no pueden realizar una identificación activa con el propio paciente, por tanto, hay que mantener criterios de identificación establecidos para garantizar la trazabilidad. La inducción o entrenamiento del personal propio como externo, realizada por el laboratorio en forma sistemática y no solo al ingreso de personal nuevo. Y el indicador, porque como este es uno de los errores más graves que se puede producir en el laboratorio, es importante que lo midamos, que lo monitoreemos, que tomamos acciones cada vez que este indicador supera los estándares que nos establecimos. Y por último, volviendo al... no sé si se ve ahí, perdón. Volviendo a lo que la OMS recomienda en hechos de seguridad sobre el paciente, es interesante, pueden entrar a la página de la OMS y se encuentran distintas soluciones o distintas alternativas para la seguridad del paciente. Justamente habla que es de vital importancia detectar, prevenir, reducir los errores asociados a las fallas de identificación, porque tienen un gran impacto, porque se arrastra en el resto de las determinaciones, en el resto de las acciones con el paciente. Los errores de identificación de las muestras se pueden prevenir con aplicaciones sencillas, como estuvimos hablando, la adherencia del personal al protocolo de identificación, y también, como dijimos muy poquito, pero con el paciente educado sobre los riesgos relacionados con la identificación incorrecta. Hace un tiempo a esta parte los pacientes toman mucha más acción con respecto a su cuidado, saben más lo que tienen de lo que tienen que participar, y si hace unos años en una experiencia de nuestro laboratorio el paciente se quejaba mucho porque le pedíamos en muchas instancias su identificación, hoy lo tiene más asumido y sabe que esas son instancias que se lo cuidan, y por tanto, si pretendemos que nos denuncie cuando no lo hacemos, no que se queje cuando sí lo hacemos. Y bueno, y por último, antes de despedirnos, ya estamos trabajando en la segunda encuesta de comunicación efectiva de valores críticos. Queremos ver en esta segunda encuesta, como les contaba, en el 2016 se hizo una, queremos ver si estamos
en la misma situación o cómo ha cambiado la situación con respecto a esta meta. Y les invitamos a participar, les dejamos acá nuestros mails, y también volverles a agradecer por haber estado con nosotros y habernos escuchado y dedicado este tiempo. Buenísimo, muchísimas gracias, Karina, se escuchó perfecto y súper interesante toda esta experiencia. Si les parece, vamos a ir leyendo desde el chat las preguntas o comentarios que quieran ir haciendo. Si alguno particularmente prefiere que le abramos el micrófono, también pídanos y ahí les abrimos para que puedan hablar directamente. Mientras que piensan y escriben, yo quería destacar, o sea, muy interesante realmente porque es como, o sea, por un lado, más allá de la cosa puntual del laboratorio, es como un ejemplo súper concreto de cómo medir para tener una idea de dónde estamos parados y para empezar a mejorar, ¿no? Porque todo esto surgió a partir de una encuesta que hicieron, así que bueno, como mejora de la calidad, súper interesante verlo puesto en práctica, y después cómo fueron como mapeando el proceso, es decir, como cada parte de lo que significa una muestra de laboratorio, desde la extracción, desde el etiquetado, desde hasta incluso bueno, la capacitación del personal, las correcciones que hace el bioquímico cuando puede acceder a la historia. La verdad que súper completo me pareció todo el análisis y súper prácticas las observaciones. Así que bueno, a mí me pareció súper interesante. Sí, gracias, Inés. Una de las cosas que quizás me diste pie y no lo dije en el momento fue que lo que más nos ayudó la encuesta no es solamente haber obtenido datos, sino que movilizó en cada laboratorio, porque cuando esto lo compartíamos con los colegas, es que de solo haber hecho la encuesta nos hizo pensar cómo estábamos, en cada uno en su lugar. Entonces, también nos permitió mejorar a partir de solo haber contestado la encuesta, sin haber tenido aún resultados. Ahora con los resultados, bueno, por supuesto uno quiere un poco más, quiere ver qué puede, en qué se puede enfocar. Y la verdad que fue una experiencia muy... ¿Cómo? Nuestro cambio con respecto a la valores críticos. Identificar antes o después. Y claro, justamente porque estoy acá con la doctora Daverio y a partir de esta encuesta nosotros siempre en el laboratorio del Hospital Alemán identificamos los pacientes una vez que tomamos la muestra. No, perdón, en este momento lo hacemos antes de tomar la muestra, lo que les decía que es lo más común y lo menos seguro que en la otra instancia. Y este año queremos encarar, o el año que viene ya encarar el cambio de identificar en el momento que ya está la muestra tomada y delante del paciente, porque creemos que es más seguro y ya hemos tenido errores donde ha quedado un tubo identificado o rotulado sin muestra y que se lo asignamos a otro paciente, porque no se tiró, porque lo que haya sido que fallamos en el protocolo de sobras de muestra o sobras de etiquetas, y eso nos ha provocado un error que no queremos y que queremos cambiar ahora de distancia. Beatriz, de la clínica Reina Fabiola, dice: los dos indicadores para identificar la muestra, nombre y apellido y DNI, ¿esos son los mejores? Porque los otros pueden repetirse. ¿Cómo hacemos para...? Ah, bueno, esa es una pregunta. Son dos preguntas. Sí. Gracias, Beatriz, por tu pregunta. Y acá cabe aclarar, los identificadores que más se usan son nombre, apellido y fecha de nacimiento, y también nombre, apellido y DNI. Hay que saber que no existe dos identificadores, no existe la identificación perfecta. En todas vamos a tener alguna cuestión. Por ejemplo, si eligiéramos DNI, aquellos que tenemos maternidad, los bebés recién nacidos no tienen DNI. Entonces tenemos que buscar alternativas para identificar a estos pacientes que no tienen DNI. En algunos casos... personas extranjeras. También en el caso de personas extranjeras, pero en esos casos a veces se dice, bueno, se toma el número de pasaporte, que puede ser igual a un DNI que en el caso nuestro argentino o en el caso del país. Entonces, digamos, no hay un identificador perfecto. En el caso de nombre, apellido y fecha de nacimiento, ese es el que tenemos nosotros, nos encontramos con la dificultad de, en el caso de los mellizos, y que las mamás nos encanta poner
nombres como María Laura y María Lorena, y con el mismo apellido y la fecha de nacimiento. Entonces tenemos que tener muy en claro cómo armamos los identificadores para que no pisemos entre sí a los hermanos. Esas son dificultades que siempre se presentan. Pero si pensamos en el volumen general de pacientes que estamos identificando, quizá el 90% lo resolvemos fácil con los identificadores elegidos, y los pacientes que tenemos con estas complicaciones, ya sea mellicitos, ya sea el recién nacido, ya sea el paciente extranjero, lo resolvemos con un tercer identificador, que tiene que estar establecido en el lugar, ya sea el número de pasaporte, en el caso del DNI propio del paciente de su lugar. Resolvemos con un tercer identificador para tener bien identificados estos pacientes especiales. Y la segunda pregunta, que era cómo participar en la encuesta, nos escriben a los mails, si quieren se los pongo acá abajo, o les puede llegar por mail, está en la presentación. Nos escriben y simplemente los sumamos a los mails donde les mandamos la encuesta. Buenísimo. Bueno, O Mendoza dice, felicito la iniciativa que reconoce el rol activo de los laboratorios en el proceso de atención segura de los pacientes, siendo parte del sistema institucional de seguridad del paciente. De docencia preguntan, ¿con qué frecuencia realizan las capacitaciones al personal externo? ¿Con qué frecuencia? Qué buena pregunta. Como estamos integrados con el Hospital Alemán, las capacitaciones se hacen al ingreso, sí, seguramente, y también con las instancias de error, muchas veces, cuando detectamos el error. No tenemos establecido en nuestro laboratorio, no tenemos establecido un cronograma, y esa también es un punto de mejora que nos propusimos a partir de esta encuesta con respecto a la capacitación del personal de enfermería. Lo que pasa es que, conjunto con el hospital, nosotros estamos trabajando todos en las metas. Entonces, no solamente lo hacemos desde el laboratorio, sino de todas las instancias del hospital. Desde el Lab dicen, en pacientes HIV, ¿cómo manejan el tema de la identificación? En el caso nuestro, nosotros con el paciente HIV se maneja como cualquier otro paciente. No tenemos codificados los pacientes con otro nombre o codificación. El paciente entra con nombre, apellido y fecha de nacimiento. Lo único que es un dato sensible, el resultado de HIV, lo tenemos configurado como tal en el laboratorio. Ustedes escucharon lo que dice la doctora Daverio, es un dato sensible, el resultado sí lo tenemos retenido y no se le entrega al paciente, no es la identificación sino el resultado donde hacemos el énfasis. Y en eso es lo que trabajamos, no en codificar al paciente en el LIS, por ejemplo. No sé si respondí para quien preguntaba esto. Sí, ahora sí, si le queda alguna duda en todo caso, que vuelva a preguntar en el chat. Que nos vuelva a preguntar, sí. Félix Cornejo dice, los errores debido a solicitudes simultáneas que se cruzan son muy humanos. ¿Qué barreras les han funcionado? Las solicitudes... Es un patrón de causa frecuente, lo de apellido atrás. Sí, es cierto. Si bien mucha de las tecnología ayuda a esto de tener órdenes electrónicas, que no tengamos las órdenes en la mano, o los LIS, la gestión del LIS, sí tenemos este tipo, es uno de los patrones más frecuentes de los errores de identificación, son las órdenes simultáneas que se cruzan. Por ejemplo, una de las cosas que decíamos, esto de que me sobra una etiqueta o me sobra un tubo identificado, y entra otro paciente y se lo cargo al otro paciente cuando era del primero, esta simultaneidad del momento que entra que sale. O orden que no coincide con el cupón, nosotros tenemos de internación, sí. Nosotros, por ejemplo, en el paciente que nosotros le damos un cupón o un ticket de ingresado en el laboratorio, y que no coincide ese ticket, el nombre del ticket, con la orden médica. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, el caso de las mamás con 2 o 3 chicos, entonces el médico le hace la orden a uno de sus hijos y presenta el carnet del otro de sus hijos, y no se chequeó en el laboratorio de cuál estábamos hablando. O si es en internación,
varios pacientes de una misma sala, y esto de que sacale a cama 3, y la cama 3 cambió el paciente, y estamos con esa, la dificultad de no estar identificando por nombre, apellido y fecha de nacimiento, sino por el lugar. Y que eran pacientes que estaban en el mismo día, estuvieron en la misma cama, o sea, hice una rotación y fue simultáneo. Así que eso es capacitación, y si bien, como dice el doctor, creo que hablaba Alex, que decía, sí, es muy humano, y es justamente donde hablamos nuevamente de la capacitación, y más que nada de toma de conciencia del compromiso, ¿no? De que cada paciente es una oportunidad, porque es tanta la cantidad de pacientes que uno maneja, y tantas veces que va a internación, y y uno está seguro de lo que hace, pero bueno, no hay que estar tan seguro y volver a identificar cada vez. Buenísimo. Bueno, Alex Olivares de Chile dice, interesantísima ponencia, un fuerte abrazo desde Chile. Vilma Elizabeth Calle dice, hola, muy linda presentación, y pregunta, una vez detectado un error, ¿qué análisis se realiza? Una interesante pregunta. Bueno, acá tenemos un análisis exhaustivo, o sea, tenemos dos instancias. Si el error de identificación ha causado más o menos, siempre los errores de identificación dentro del laboratorio son considerados graves, más allá de que haya tenido o no impacto en el paciente. Se trata, primero se investiga el error en particular para tratar de enganchar la causa o de tomar la causa rápidamente, porque cuanto más lejos lo investigás de sufrido, más difícil es darte cuenta qué sucedió. Y lo que segundo hacemos es tener como el indicador de estos errores para trabajarlos en conjunto y en grande, es decir, ver todas las posibles causas y dónde poner las barreras o dónde hacer cambios. Entonces, una vez que detectamos, si ponemos un ejemplo solo, una vez que detectamos el error, vamos con la persona que le ha sucedido, tratamos de identificar cuáles fueron los problemas que tuvo para no hacer esta identificación correcta, si es que estaba solo en el laboratorio, si es que no tenía espacio, si es que no lo pudo hacer porque estaba muy apurado, porque tenía mucho trabajo. Entonces, tratar de ver cuáles fueron las causas. Y así hemos encontrado cosas muy raras que no las hubiéramos pensado, como por ejemplo, nosotros utilizamos tubo neumático para el traslado de ciertas muestras de ciertos sectores. Hay una costumbre que parece que tenemos que, si bien está establecido, que muestras de diferentes pacientes vengan en bolsas diferentes y en balas a veces diferentes o en tubos diferentes, a veces nos agrupan y ponen tubos de muestras de un paciente y orinas de un segundo paciente con una sola orden, porque era una orina que se esperaba y que se debía. Cuando llega al laboratorio se etiqueta todo como si fuera el mismo paciente. Este es un patrón que hemos estado detectando últimamente, y entonces se interviene con la persona que tuvo el problema para decirle, bueno, no, tenemos que chequear muestra por muestra y no solo en conjunto, y también pedirle a los que remiten muestras que lo hagan en bolsas diferentes, paciente diferente y bolsa diferente. Entonces se trabajan en distintos estratos para abarcar todas las posibles causas, porque no vale la pena solamente agarrar y retar a la persona, porque además hemos logrado durante este último tiempo, o sea, estos últimos años, que todos seamos conscientes que esto nos puede pasar y de denunciarlo, ¿sí? Si bien antes lo podíamos arreglar y no pasaba nada para el paciente, hoy día no importa si tuvo impacto o no, lo contamos, y si bueno, esto no sucedió, lo registramos y vamos trabajando en lo puntual y a largo plazo para los procesos más macro. No sé si respondí, y nuevamente repreguntan, no hay problema. Perfecto. Bueno, de Lab que habían preguntado antes, dicen que perfecto, que entendieron y que lo hacen así. Que lo hacen así, perfecto. A Silvia le voy a pedir, por favor, porque pregunta qué recomendación usan para este indicador, y no sé bien a qué se refiere, así que si puede repreguntar, le agradecemos. No sé si bueno, podemos hablar de que el indicador lo que hacemos es, digamos, la recomendación es tener un indicador de fallas de identificación, exclusivamente. O sea,
indicadores el laboratorio realmente tiene muchos y variados, de tomas de muestras, de repeticiones, etcétera, pero tener uno específico para las fallas de identificación, ya sea en el ingreso, ya sea en, no sé, en la toma de muestras, ya sea en la entrega de un informe, todo lo que tenga que ver con la identificación. Bien. Bueno, Hugo Arce dice excelente, muy interesante. Javier gracias. Marino pregunta, dice, ¿están siguiendo algún indicador para la meta 5, por ejemplo, higiene de manos? Ujú. No, pero meta 5 es solo a nivel hospitalario. A nivel hospitalario. Sí, es excelente esa pregunta. Están siguiendo a nivel hospitalario. El hospital alemán lo sigue en todo, como indicador institucional. Nosotros no. Lo que también pregunta es cómo llaman a los pacientes para que ingresen al box. Ujú. Extracción por nombre y apellido. No, en el caso, sí, en el caso nuestro también. Tenemos, sí, en el caso nuestro tenemos nombre y apellido y se llama por nombre y apellido. Lo que sucede es que en el BOC de nuevo se le vuelve a preguntar activamente nombre, apellido y fecha de nacimiento. Sí, lo hacemos por el nombre y apellido. Bárbaro. Bueno, por ahora no hay ninguna otra pregunta. Para dar unos minutitos más, igual ya son menos 10, pero vamos, para dar unos minutitos más por si. Sí, Tienen que ir a comer, a terminar las sí. cosas que nos quedaron en agenda. Ahí escribe Silvia, dice, si conocen el valor recomendado para el indicador de error de identificación, ejemplo menor a 1%. Ay, perdón, eso no lo veo. Bueno. Porque ella había preguntado el antes, estándar, ¿qué lo recomendación veo. usan para este indicador? Y entonces ahí ponen, si conocen el valor recomendado para el indicador de error de identificación, por ejemplo, menor a 1%. El estándar para el indicador, bueno, se supone que es Nosotros 0, pero... tenemos 260 partes por millón. Sí, nosotros lo medimos en partes por millón, pero ¿por O sea, qué? defectos por millón. Porque en porcentaje sería muy bajo y no sería real, o sea, estamos midiendo en cada millón de pacientes cuántas veces cuántas veces fallamos en la identificación. Y como estándar tenemos 260 errores por millón. O sea, estamos bien, 0,01. claro, estamos bien si tenemos por debajo de 260 errores de identificación por millón de pacientes. Esto traducido a porcentajes 0,01, por eso no es significativo en porcentaje. Entonces, es importante llevarlo en partes por millón y no tanto en porcentaje. Claro, Sí, porque 1% sería una barbaridad. Claro, pero bueno, también depende, porque depende en qué instancia estés con esta meta, con esta implementación. Quizás estás empezando recién, o quizás tengas un laboratorio pequeño, entonces vas a tener menos todavía. Bueno, digamos, en nuestra situación, con 800 pacientes y con muchas oportunidades, así todo creemos que estamos bastante bien, aunque tratamos siempre de estar mejor. Buenísimo. O Mendoza pregunta, ¿cómo miden la adherencia al método de identificación activa en los boxes? Es una pregunta muy buena. La adherencia la medimos a través de auditorías. O sea, cuando nosotros auditamos mucho en el laboratorio, hacemos auditorías internas y esto lo vemos. También se registran mucho las fallas, o sea, no se esconde. Y esto tiene que ver con que cada vez que hay una falla de identificación y es atribuible a alguna falla de adherencia, se habla con la persona. En otros casos, les comento, en otros laboratorios, nosotros no lo hacemos, pero en otros laboratorios sí, como el del Hospital Italiano, lo que hacen es encuesta al paciente cuando sale del box y le preguntan si lo identificaron. Eso digo porque a mí me llamó la atención la otra vez con justamente la adherencia, nos importa bastante saber cómo hacerlo, y ellos tienen ese método. Norma Bálsamo pregunta, ¿podrías mostrar la gráfica de errores detectados en post-analítico? Me parece interesante que se detecten tantos en validación final. Quisiera ver los otros sitios de detección. En post-analítico, puramente, esto es de las personas. En post-analítico puede detectarlo el propio paciente. No, estamos viendo tu pantalla. Claro, estos son quienes detectan. El bioquímico analítico detecta un montón. Como decíamos hoy, es el quien más detecta.
porque no coinciden con los antecedentes. O sea, Claro, principalmente es eso. De repente un talasémico dejó de ser talasémico. Claro, o no coinciden con los antecedentes o no coincide con el cuadro que está cursando el paciente. Entonces, no les cierra, esto de que no les cierra, no le gusta y puede detectar allí los errores de identificación. Pero también puede ser el paciente que le dimos, que lo ingresamos mal porque pusimos al padre por el hijo. Por ejemplo, mismo apellido, mismo nombre mismo y fecha de nacimiento equivocada, pero como es un paciente de toda la vida, probablemente no le pedimos la identificación. Y esto nos ha sucedido realmente. No sé si era esta la que quería que compartiéramos. Igualmente, esta presentación queda grabada y por tanto después pueden volverla a ver y la pueden desmenuzar si quieren. Y queríamos una cosita más, esto que hablábamos del indicador, nuevamente. Sí, hablamos que tenemos 260 fallas de identificación en 1 millón de pacientes, traducido a porcentaje 0,026. O sea, si uno se lo mira desde el porcentaje, dice, estoy fantástico. Pero si uno lo mira desde cantidad de pacientes, o la seguridad, que siempre se compara con la aviación, por ejemplo, no está tan bien. No sé si tenés presente, Vani, vos... 5 y pico sigmas. Sí, dice, a veces es difícil darle sentido al indicador si no se compara con otros laboratorios. Bueno, es una manera de comparar sabiendo que... O sea, claro, esto es un 5 de sigma, por tanto, uno puede decir que está bien en el proceso. Hay que tender a 0, por supuesto, porque es un error complejo, pero sabiendo que con 5 es un buen sigma para ir mejorando, es más difícil, porque es alto. Sí. No va a estar difícil que lleguemos, no creemos. Bueno. Sí, aplicamos la regla 6 sigma perdón, le estoy contestando a la gente por favor, sí. que dice si aplicamos la regla 6 sigma, sí, para este tipo de errores que son muy pocos en mucha cantidad, sí. Exacto. Bueno, si les parece, vamos a ir cerrando ya. Les agradezco muchísimo. La verdad que también me parecía interesante recalcar, digamos, como idea global, más allá de la cosa puntual del laboratorio, es como un ejemplo clarísimo de que, como vos misma decías, Karina, digamos, cómo son errores básicos y con acciones sencillas se puede hacer un cambio tan grande, porque la verdad es que esto puede tener un impacto enorme en los pacientes. O sea, la verdad es que confundir una muestra puede ser catastrófico, digamos, para tomas de decisiones, o sea, incluso después, si uno no se dio cuenta, terrible, pero si uno se dio cuenta, además tener que volver a buscar al paciente, sacarle de nueva muestra, o sea, es un problema muy grave, y la verdad es que son cosas que no requieren, digamos, son, digamos, oportunidades de mejora enormes, que casi no, o sea, que requieren recursos muy básicos, muy bajos. Exacto, así que me parece interesantísimo, digamos, como institución encarar este tipo de proyectos, porque la verdad que es espectacular el cambio que uno puede hacer. Sí, te agradecemos, Inés. Y sí, realmente desde tanto el Grupo Argentino de Laboratorios como nosotros, como particularmente el Laboratorio de Omec y la FAS, son cosas que las dice la OMS, no le decimos nosotros, son herramientas sencillas, fácilmente aplicables y de bajo costo, que no es el dinero o no es los recursos lo que limita poner esto. O sea, es conciencia, es tomarlo, ponerse la mochila al hombro, y bueno, y trabajar y sumar dentro del laboratorio y el resto. Pero la verdad que lo que más bueno tiene es que es económico y accesible para todos, para cualquier tipo de institución y de organización. Buenísimo. Ahí último comentario que leo del chat, dice, muchas gracias, Constantini y María Eugenia, dice, muchas gracias, es muy bueno saber qué hacen en otros laboratorios. Aquí usamos nombre completo y número de registro del paciente que corresponde a su número de expediente. En internados usamos la pulsera, además del nombre completo. Los felicito, excelente plática. Desde docencia dicen muchas gracias desde Ecuador, como ven siempre el COPLAC nos reúne desde distintos puntos, así que fantástico esto. Javier Marino dice, son de fácil aplicación, pero el cambio es cultural, es lo que pone difícil la cuestión. Y bueno, y el resto, O Mendoza y W Molini dicen,
bueno, muchas gracias desde Neuquén. B. Rosales, si trabajar sobre la cultura generará los, no sé cómo lo iba, si trabajar sobre la cultura generará los cambios necesarios para la seguridad del paciente. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, la verdad que muy interesante, gracias además a todos como siempre por participar, porque esto lo hacemos entre todos y también todo el intercambio y las preguntas que fueron muy activas esta vez. Así que bueno, nos veremos entonces la próxima sesión el mes que viene, ya el último de este año, así que bueno, esperemos que tenga tan buena convocatoria como esta vez. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por haber estado y gracias por habernos invitado. Hasta el próximo encuentro.